Página 34, capítulo 2, 4 facetas del chantaje emocional. Si me quieres de veras, no me dejes porque de lo contrario yo, eres el único que me puede ayudar. Yo podría ayudarte en esto siempre y cuando y tú. En lo que se refiere al chantaje emocional, todas estas expresiones son formas de plantear una exigencia. Sin embargo, cada una difiere en su mayoría de la otra, porque reflejan distintos tipos de chantaje. Al analizar en detalle el chantaje emocional, veremos que lo que parece ser un mismo tipo de comportamiento se divide en 4 tipos distintos, tan distintos entre sí como los colores en que se fragmenta un haz de luz al atravesar un prisma. Aquí te los presentamos. Estos 4 tipos son los castigadores, los autocastigadores, los que ejercen el rol de víctimas y los seductores. Los castigadores que saben exactamente qué es lo que quieren y las consecuencias que nos harán sufrir si no lo hacemos o no, se lo damos. Son los más evidentes. Pueden expresarse en forma agresiva o guardar un resentido silencio, pero de una manera u otra la ira que sienten cuando se les contradice siempre va dirigida directamente a nosotros. Los autocastigadores conforman la segunda categoría. Vuelven las amenazas hacia ellos y ponen el énfasis en lo que se harán a ellos mismos si no se actúa como pretenden. Los que desempeñan el rol de víctimas tienen gran habilidad para transferir responsabilidades y generar culpa en los demás. A menudo espera que adivinemos qué es lo que quieren y siempre resulta que la responsabilidad de dárselos es nuestra. Los seductores nos someten a una serie de pruebas y nos prometen cosas maravillosas, siempre y cuando hagamos su voluntad. Cada uno de esos chantajistas opera con un lenguaje diferente y cada uno da un giro particular a las exigencias, presiones, amenazas y humillaciones que forman parte del chantaje emocional. Es una causa de estas diferencias que este tipo de chantaje suele ser difícil de detectar, aun cuando uno se crea muy hábil para reconocerlo. Si usted piensa que todas las aves se parecen a las águilas, se sorprendería cuando alguien le dijera que el cisne al que está viendo flotar plácidamente sobre las aguas también es un ave. El mismo tipo de disonancia cognitiva se produce cuando en su vida aparece alguna forma inesperada de chantaje emocional. Pero una vez que haya comprendido las 4 formas del chantaje, sabrá detectar las señales de peligro en la forma de actuar del otro y podrá desarrollar un sistema de alerta temprana que lo ayudará a predecir el chantaje emocional. Prepárese para enfrentarlo e incluso prevenirlo. El castigador. Voy a comenzar esta guía práctica sobre las 4 chantajistas con el más llamativo de los 4. El castigador. No porque sea el más frecuente, sino porque es el más obvio. Es imposible no darse cuenta de que uno conoce a un castigador, porque ante cualquier tipo de resistencia que éste perciba, de inmediato tendrá un estallido de enojo. Su ira podrá expresarse agresivamente con amenazas directas, lo que yo llamo castigador activo, o por el contrario con una furia silenciosa. El arma del castigador pasivo, sea cual fuere su estilo, el castigador quiere una relación en la cual el poder sea absolutamente unilateral. Haz lo que yo te digo o a la calle. Es el lema del castigador. No importa lo que usted quiera o sienta, el castigador lo llevará por delante y terminará por anularlo. El castigador activo. Si vuelves a trabajar, me separo. Si no te haces cargo de la empresa familiar, te excluiré de mi testamento. Si intentas divorciarte de mí, nunca más volverás a ver a tus hijos. Si no aceptas trabajar más allá de tu horario, olvídate de pedir un aumento de sueldo o un ascenso. Estos planteamientos son muy fuertes debido al miedo que generan,
también son muy eficaces, dado que ofrecen una visión muy clara de lo que ocurrirá si no se cumplen con la voluntad del castigador agresivo, el cual puede llegar a ordenar la vida o al menos a hacérnoslas muy desagradable y difícil. El castigador quizá no siempre se dé cuenta del efecto de sus palabras, ni tampoco de cuántas veces amenaza con humillarnos o castigarnos. Les dice a los demás lo cruel que somos o nos quita algo que es muy importante para nosotros. Es posible que, en 19 sobre 20 casos, el castigador no cumpla sus amenazas y además entre discusión y discusión sea muy agradable y hasta encantador. Pero todo lo que las consecuencias de los actos con los que nos amenaza pueden llegar a ser muy serios. Vivimos en una situación de constante angustia y tenemos el momento en que el castigador en verdad cumpla con sus declaraciones intimidatorias. Liz, una mujer delgada, de ojos oscuros y una suave voz, fue a verme para pedirme ayuda para rescatar un tierno romance que se había convertido en un matrimonio frío y emocionalmente abusivo. Liz conoció a Michelle en un curso de capacitación para vendedores de computación y al trabajar en el mismo equipo para la elaboración de un proyecto, quedó asombrada por su autoridad frente a los demás y su capacidad de llegar al fondo de cualquier problema. Además, era muy apuesto. Palabras de Liz. Al principio Michelle era maravillosa, tierno y responsable. Y tengo que admitirlo, todavía pasamos muy buenos momentos juntos. De modo que me llevo mucho tiempo descubrir lo controlador que era. Al año de casarnos quedé embarazada de mellizos y una vez que nacieron me dediqué de lleno a cumplir con la rutina y las exigencias de la maternidad. Cuando los chicos comenzaron a ir al colegio pensé que lo mejor sería que también yo retomara los estudios. En nuestra profesión uno mantiene actualizado o pierde la práctica. Pero Michelle considera que el lugar de una madre en edad escolar en la casa y punto. Cada vez que yo mencionaba el tema de llevar a los chicos al colegio de doble turno o de tener ayuda doméstica, se ponía furioso. Terminé por sentirme tan frustrada que le dije que no sabía si yo quería seguir casada con él. Fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. Me dijo que si yo lo dejaba, él se apoderaría de todo nuestro dinero y me dejaría en la calle. En ese momento me pareció que Michelle era un perfecto extraño que me gritaba: ¿te gusta vivir en una linda casa? ¿Te sientes feliz con nuestro estilo de vida? Si piensas pedir el divorcio, haré que termines en la calle como un vagabundo. Y una vez más mis abogados se hagan cargo del asunto, no volverás a ver a los niños en tu vida. Así que más vale que te quites esas ideas de divorcio de la cabeza y te comportes como corresponde. Me es imposible determinar si son solo amenazas o si realmente lo haría. Por lo tanto, le dije a mi abogado que diera marcha atrás y cancelé el proceso de divorcio. En este momento odio a Michelle y además no sé qué hacer. Termina comentario de Liz. Ahora dice la autora: Como pudo describir Liz, no hay mejores situaciones para el castigador que los problemas maritales, la terminación de una relación sentimental o un divorcio. Quizá los chantajistas emocionales con más poder sean individuos como Michelle, que en momentos de gran estrés y dolor pueden llegar a amenazar a su víctima con causarle aún más problemas, privándola de sus recursos económicos o del contacto con sus hijos o cualquier otro tipo de castigo que se le ocurra. Quienes se enfrentan a un castigador siempre se encuentran entre la espada y la pared. Si se resisten e intentan defender su posición, corren el riesgo de que el castigador cumpla sus amenazas. Si se rinden o simulan hacerlo para ganar tiempo, se sienten abrumados por su propia ira. Están furiosos con el chantajista que los ha puesto en una situación tan opresiva y limitante, y también con ellos mismos por no tener el valor para hacerle frente y luchar contra él. Los padres castigadores. No resulta sorprendente que muchas de las personas que dominan el arte de convertir otra vez en niños a quienes en otros aspectos son adultos responsables y competentes sean la madre o el padre de esos mismos adultos.
A menudo nuestros padres nos controlan hasta mucho después de que hemos volado del nido. Sienten que es su labor ayudarnos a decidir con quién nos casaremos, cómo debemos criar a nuestros hijos, dónde y cómo debemos vivir. Pueden ejercer un gran poder sobre nosotros, debido a nuestra lealtad para con ellos, o nuestro temor, que existe desde la tierna infancia, a su reprobación. Ese temor puede tener gran importancia cuando nuestros padres deciden presionarnos por medio de su testamento o dinero para afirmar su autoridad y lograr nuestra obediencia. Josh es un paciente mío de 32 años de edad, diseñador de muebles, conoció el amor de su vida, Beth, una dinámica empresaria. Es muy feliz con ella, pero tiene un gran problema, su padre Paul. Palabras de Josh. Mi padre es un católico muy devoto, y todos nuestros familiares siempre se casaron con católicos, y por supuesto por la iglesia. Y justamente a mí me tocó la suerte de enamorarme de una mujer judía, que conocí jugando pádel. Traté de hablar con papá sobre el tema, pero se alteró mucho. Si me caso con Beth, amenazó con no avalar el crédito que solicité para ampliar mi empresa, llevar a cabo mis planes para el futuro. Además, dice que me excluirá de su testamento. Y sabe una cosa, el viejo es capaz de hacerlo. No puedo llevar a Beth a mi casa o siquiera mencionar su nombre, lo cual me parece totalmente ridículo. Es imposible hablar con papá de todo esto. Y no es que no lo haya intentado. Él dictamina que este tema no se volverá a tratar y sale de la habitación. Me pregunto si yo estoy a la venta. ¿Cuánto vale mi alma? ¿Se supone que dejé de ver a mi familia o es mejor seguir mintiéndoles y aparentar que Beth no existe? Esto me está matando. Y no es tanto el tema del dinero. Siempre tuve muy buena relación con toda mi familia y ahora no puedo estar en casa sin mentirles. Dice la autora, los padres castigadores a menudo suelen hacer que sus hijos se vean obligados a elegir entre ellos y a la persona que el hijo o la hija ama, creando una situación en la que cualquier opción es percibida como una traición. Y los hijos que son víctimas de ese chantaje muchas veces se aferran a la ilusión de que, si renuncian a su pareja inadecuada a fin de reconciliarse con su familia, la próxima vez encontrarán a alguien que sea aceptado por sus padres. Pero, por supuesto, esto no es más que una ilusión. Los padres que utilizan este tipo de chantaje con seguridad encontrarán defectos también en la próxima pareja de su hijo, y en la próxima y en cualquiera que represente una amenaza para su dominio y control. Josh hizo lo imposible por calmar a Paul, al mismo tiempo seguir adelante con lo que quería para sí mismo. Pero por más que buscaba una solución, solo se encontraba con alternativas que comprometían su integridad. Podía ceder a la presión de su padre, lo cual no constituía una opción aceptable. No tenía la menor intención de renunciar a Beth, o bien podía simular que lo obedecía y vivir una mentira permanente. Al maniobrar para evitar la ira del castigador y sus manipulaciones agresivas, solemos encontrarnos de pronto, haciendo cosas que nunca habríamos considerado posibles. Mentir, guardar secretos y adoptar actitudes sobrepticias y solapadas, a fin de mantener la ilusión de obedecerles. Al comportarnos como si todavía fuéramos adolescentes rebeldes y violar nuestros propios estándares, se incrementa lo que de por sí ya puede constituir una pesada carga de autorreproche que se origina a partir de nuestra incapacidad de hacer frente al chantajista y resistir sus actitudes. El castigador silencioso. No hace falta que el castigador se exprese con fluidez y ni siquiera que hable para transmitir su mensaje. Tanto los que callan ofendidos como los que se refugian en una ira no expresada son capaces de ejercer la misma presión que los chantajistas que expresan con claridad sus exigencias y amenazas. Jim, el músico que mencionaba en el capítulo anterior, demostró ser un castigador silencioso. En cuanto logró ir a vivir con Helen, y la descripción que ella hace de su forma de presionarla es un clásico ejemplo de este estilo de chantaje. Palabras de Helen.
No sé qué hacer con Jim. Cuando se enoja conmigo se encierra en sí mismo y pone una gran distancia entre nosotros. Sé que está enojado, pero él se niega a hablar de lo que pasa. La otra noche llegué tarde a casa, con un dolor de cabeza espantoso. Mis cursos habían sido muy complicados ese día. Y para colmo de males, el jefe de mi departamento necesitaba un informe sobre el equipo pedagógico para presentarlo junto con su presupuesto. Jim preparó la cena y puso velas en la mesa, y me dio una sensacional bienvenida. En verdad me convenció, es una persona realmente tierna. Más tarde, cuando nos sentamos en el sofá y empezó a hacerme mimos, yo supe que lo que vendría. Quería que hiciéramos el amor. En otras circunstancias habría sido algo maravilloso, pero la cabeza me estallaba. Seguía pensando en las cosas que no había concluido en mi trabajo, y me sentía tan sensual como una de esas bolsas de papas. Traté de decirle con el mayor tacto posible que no era el momento ideal para mí y que lo postergáramos para una mejor oportunidad. A Jim eso le pareció muy mal. No levantó la voz para expresar su ira, ni dijo una sola palabra. Se puso tenso y me dirigió una de sus miradas más sombrías. Se levantó y se dirigió a su cuarto de trabajo, cerrando la puerta con un violento golpe y poniendo la música a todo volumen. Dice la autora: para la mayoría el silencio de estos castigadores resulta muy difícil de soportar y se daría cualquier cosa por evitarlo. Dime algo, cualquier cosa, les rogamos. Grítame si quieres. Cualquier cosa es mejor que este silencio. Por lo general, cuanto más tratamos de conectarnos con esos ofendidos silenciosos, más se encierran en sí mismos, temerosos de enfrentarlos a nosotros o a su propia ira. Palabras de Helen. No sabía qué hacer. Me sentí muy culpable. Jim había tenido una actitud tan romántica y le había respondido con frialdad, de modo que fui a su cuarto de trabajo y traté de hablar con él. Al principio simuló ignorar mi presencia y al final me dijo: no me hables. Sentí la necesidad de hacer algo para arreglar la situación. Entonces me puse mi camisón a satén blanco. Volví a su lado y lo abracé y le dije cuánto sentía haberme comportado con tanta indiferencia. Terminamos haciendo el amor ahí mismo. Si bien todo esto suena muy romántico y sensual, para mí no fue nada de eso. Seguía con un terrible dolor de cabeza y estaba muy tensa y a punto de estallar. Y toda la situación fue espantosa. Pero supongo que estaba desesperada por lograr que volviera a dirigirme la palabra. No soportaba que una vez más me castigara con su silencio. Palabras del autor. El castigador silencioso se resguarda tras una barrera impenetrable y transfiere a otros la responsabilidad de sus propios sentimientos. Al igual que Helen, nos sentimos conmocionados cuando alguien nos castiga de esa manera. Podemos sentir cómo la ira del otro va creciendo en silencio y sabemos que nosotros somos el blanco de ella. Nos encierra en una situación estresante y tensa. Al igual que Helen, la mayoría de nosotros cede rápidamente porque es la forma más fácil que encontramos para mejorar la situación intolerable. Castigo doble. Cuando se tiene una doble relación con alguien, su amante también es su jefe o su mejor amigo es su socio en una empresa, las posibilidades de castigo se potencian. El castigador puede transferir el problema de una de las relaciones a la otra, y a menudo lo hace. Mi paciente, Sherry, tiene 28 años. Es una mujer muy bella y ambiciosa. Y la primera vez que fue a mi consultorio estaba muy alterada porque intentaba romper la relación sentimental que mantenía con su jefe. Sherry había decidido trabajar como secretaria en una productora cinematográfica, a fin de involucrarse en los entretelones de esa industria, y pronto pasó a ser asistente del jefe de efectos especiales. Charles, un voluble cineasta de 52 años, Charles, al igual que Cherry, poseía una excelente formación universitaria, y ambos tenían en común la pasión por las películas de cine mudo no conocidas y el arte moderno. Cherry se sintió atraída de inmediato por ese hombre que la tomaba muy en serio. Sus conversaciones eran animadas y además Charles le fue introduciendo en los secretos empresariales y en la técnica para cerrar tratos. Durante meses
la fue preparando para nombrarla su gerente de operaciones, una posición que le permitiría asistir a reuniones con clientes y contribuir a concretar negocios. Los amigos de Sherry le aconsejaron no involucrarse sentimentalmente con su jefe, sobre todo teniendo en cuenta que él era casado. Pero a Charles le resultaba muy interesante más que otros hombres de su misma edad, y a pesar de que al principio no se sintió físicamente atraída por él, las largas horas de intenso trabajo que compartían terminó por acercarlos. El ambiente sensual que se fue generando entre ambos culminó finalmente en una profunda relación sentimental. Palabras de Sherry. Sí, ya lo sé. La regla fundamental y básica es nunca jamás tener una aventura sentimental con el jefe. Pero Charles es un hombre realmente extraordinario. Nunca nadie me impresionó tanto como él. Me encanta su forma de pensar, su capacidad y su desenvoltura. Aprendo muchísimo de él y me siento como si hubiera ganado la lotería al poder ser su mejor alumno. Sabiendo lo mucho que compartimos, la relación íntima también era perfecta. Sé que tenemos la misma visión para la empresa. Además, a él le resulta imposible hablar con su esposa, pues es alcohólica y siempre está en otra dimensión. Incluso antes de que nuestra relación fuera íntima y personal, suele decir que una vez que su mujer se estabilizaría lo suficiente como para ser independiente, se divorciaría de ella. Así que no dude en involucrarme más a fondo con él. El romance fue algo especial. La relación sexual satisfactoria y la experiencia laboral muy gratificante. Así transcurrieron 2 años y Charles no mencionaba nada de separarse de su esposa. A medida que pasaba el tiempo, Sherry empezó a ver que ese matrimonio no se desharía. Palabras de Sherry. Al cabo de 2 años de promesas que rompía una y otra vez, me di cuenta que finalmente de que Charles estaba muy conforme con la situación de tener una esposa y un amante. A mí no me causaba ninguna gracia verme en una situación en forma permanente. Quiero tener una relación muy formal y un día formar mi propia familia. Estábamos cenando juntos cuando comenzó a contarme de las vacaciones en París que pensaba hacer con su esposa e hija. Charles sabe perfectamente cuánto amo a París y que habíamos mencionado más de una vez que nos casaríamos allí. En ese momento supe que yo había estado viviendo en un mundo de fantasía y que Charles nunca se casaría conmigo. Enfrentarme a esa realidad me destruyó. Y por último le dije a Charles que quería que nuestra relación volviera a lo que había sido al principio, una buena y estrecha relación laboral. Sabía que no sería fácil, pero sí más sincera y honesta. Charles siempre había sido tan bueno y generoso conmigo que me quedé muy conmocionada ante su inusitada respuesta. Me dijo que si cortaba nuestra relación sentimental, podía irme despidiendo definitivamente de él y de mi trabajo. No sé si tengo fuerzas suficientes como para manejar la ruptura sentimental y la pérdida de mi trabajo todo junto. Por fin, tengo un trabajo que adoro y me da mucho miedo que si lo dejo. Charles me cerró las puertas pero continuar a su lado me parece casi como prostituirme. No podía vivir con eso y no puedo creer que lo esté considerando como una alternativa posible. Charles se hallaba enfrentando la posibilidad de perder una apasionada relación, que probablemente lo hacía sentir joven y vital, dice la autora. Él comenzó a sentir una gran angustia y hizo un desesperado y violento intento por retener a su amante. Su respuesta fue un verdadero golpe para Sherry, pero en el fragor del final de una relación sentimental, este tipo de actitudes no es nada fuera de lo común. Sherry se encontró en una situación muy frecuente, sobre todo para una mujer. Siempre resulta peligroso involucrarse íntimamente con una persona que tiene poder en nuestra vida laboral si abre una brecha en la relación personal. El estrés y destrucción que ello ocasiona puede desencadenar una respuesta punitiva por parte de alguien que nos ha considerado parte integral de todos los aspectos de su vida. Pero, como veremos, Sherry no estaba tan acorralada como pensó en su primer momento. Más adelante,
Analizaremos en detalle las opciones posibles. Las amenazas del castigador. Cuanto más estrecha sea la relación, hay más en juego y estamos más expuestos al accionar del castigador. No queremos alejarnos de alguien hacia quien tenemos sentimientos profundos y al cual nos unen lazos estrechos y de tiempo, o de quien incluso dependen nuestros ingresos económicos, como en el caso de Sherry. Muchas veces haremos lo imposible por enfrentar y controlar a esa persona. Nos obligamos a creerle todo lo que nos dice y dejamos completamente de lado nuestro sentido común. A Josh, por ejemplo, le resulta imposible ver que, si bien su padre insistía en que solo pensaba en lo mejor para su hijo, sus exigencias eran absolutamente egoístas y no consideraban para nada los sentimientos de Josh. Esto es habitual en el caso del castigador. Cuando el chantaje aumenta, las consecuencias con que amenaza el castigador, si no se aceptan sus exigencias, pueden resultar alarmantes. Abandono, aislamiento emocional, privación de dinero o actos más duros, aun como también estallidos de ira directamente dirigidos hacia nosotros. Y, además, el extremo más aterrador, amenazas de daño físicos. Por supuesto, estas amenazas, a medida que pasan a ser intimidaciones concretas, se convierten en un abuso emocional que les permite al chantajista ejercer el control absoluto. Es evidente que el fragor del chantaje emocional, enceguecido por la intensidad de sus propensidades, el castigador parece olvidarse de los sentimientos de su víctima y volverse en cierta medida incapaz de analizar su propia conducta. Cree que toda sinceridad que lo que hace es correcto y que tiene todo el derecho del mundo a exigir lo que quiere. Enfrentar a un castigador puede requerir una enorme fortaleza interior, pero no es imposible. Con las herramientas y la guía adecuada, todas las personas que he conocido y fueron víctimas de un castigador lograron recuperar la confianza en sí mismos y fueron capaces finalmente de decidir y demostrar que no seguirían aceptando el chantaje. El autocastigador. Todos hemos conocido a ese monstruo de 6 años que anuncia el berrinche, que grita con toda su fuerza: si no me puedo quedar levantado y mirar la televisión, voy a dejar de respirar hasta morirme. El autocastigador adulto es un poco más sofisticado, pero el principio es el mismo. Expresan con claridad todo lo que van a sufrir y padecer si no hacemos o le damos lo que ellos quieren. Pueden llegar a jurar que harán algo que afectará su propia vida y hasta dañarse físicamente. No discutas conmigo porque me voy a enfermar o a deprimir. O me haces feliz o renuncio a mi empleo. O si no haces tal cosa, dejaré de comer, dejaré de dormir, empezaré a beber o tomaré drogas. Arruinaré mi vida. Si me dejas, me mato. Estas son las amenazas del autocastigador. Allen, el empresario que se mencionó en el capítulo 1, comenzó a darse cuenta poco a poco de que su esposa Jo lo estaba chantajeando al describir todo lo que le parecía si no hacía lo que ella quería. Con el tiempo, sus incesantes demandas de tiempo y atención y su negativa rotunda a realizar por sí sola o alguna actividad sin su esposo comenzaron a asfixiarlo. Palabras de Allen. No sé si estoy dispuesto a tomar alguna medida drástica, pero me parece que no logra entenderme. Intenté hablarle y decirle que la relación entre nosotros no funciona como debería, pero ella se niega a mencionar el tema. Se queda callada y a veces veo que los ojos se le llenan de lágrimas. Entonces se encierra en el dormitorio. Le ruego que salga y con mucha paciencia logro que fundamentalmente hable, o mejor dicho, que comience la discusión y los reproches. La última vez yo solo quería visitar a mi hermana, que vive en una cabaña en Oregon. Por la reacción
de Joe se habría podido pensar que quería mudarme a otro planeta sin darle dirección. Sabes bien que si no estás aquí, no podré dormir y seré incapaz de trabajar, me dijo. Necesito que estés conmigo, sobre todo en este momento. Cuento contigo para prepararme para la temporada de ventas más fuertes. Y si no estás aquí para ayudarme a organizarme, todo se arruinará. No te importa que yo te necesite. Con tal de irte de vacaciones por una semana, no te importa de nada arruinarme la vida. Le contesté bien claro. Por Dios, ni que me fuera el fin del mundo. Lo único que quiero es pasar unos días con mi hermana. Ella sentía que ya la estaba abandonando. Cancelé este viaje. Simulé que nunca tuve intenciones de irme. Quizá todo esto no sea tan grave. Desde el momento en que dije que me quedaría, yo es más dulce y tierna que nunca. Estamos viviendo una especie de segunda luna de miel, pero por momentos me siento asfixiado como si no pudiera respirar. Ahora dice la autora. Actitudes dramáticas, histeria y un clima de crisis, por supuesto de una crisis causada por el otro, rodean al autocastigador, quien a menudo es un individuo excesivamente necesitado de afecto y muy dependiente. Tienden a fusionarse e identificarse con quienes lo rodean, y muchas veces les resulta muy difícil asumir la responsabilidad de su propia vida. Si recurren al chantaje, justifican sus exigencias diciendo que toda y cada una de las dificultades reales o imaginarias son culpa del otro. Tienen un talento increíble para hacer que uno se sienta responsable de cuanto les acontece a ellos. Mientras el castigador se convierte en su víctima en un niño dependiente, al autocastigador pone a su víctima en el papel de adulto protector, el único adulto en la relación. Se supone que en ese rol son los que acuden de inmediato si lloran, los consuelan cuando están preocupados, adivinan qué es lo que les incomoda y les arreglan sus problemas. Son los adultos competentes los que los pueden salvar de ellos mismos, de su desvalidez y proteger su fragilidad. Chantaje en la rehabilitación. Las llamadas más frecuentes, entre todas las que recibía en mi programa de radio, eran las de padres de mediana edad desesperados por saber cómo manejar la situación con un hijo adulto que se negaba a trabajar o ir al colegio, y se gastaba poco a poco los recursos familiares. Cada vez que los padres intentaban modificar esa situación, surgían las amenazas. Está bien, me iré de casa, y supongo que se van a sentir muy felices de verme vagando por la calle. De todos modos, nunca me quisieron. Me convertiré en prostituta y quizás entonces estén contentos. Los padres intimidados aceptan siempre mantener el status quo, aun cuando fuera una situación destructiva para todos los involucrados. Mi paciente Karen, una enfermera retirada de casi 60 años, trabaja intensamente durante nuestras sesiones de terapia sobre su relación con su hija Melanie, para ayudar a esta a superar un serio problema de droga. Karen pagó un costoso programa de rehabilitación, buscó ayuda psicológica para ella misma y participó en un programa de Alcohólicos Anónimos, alentando a Melanie a intervenir en actividades de capacitación en el hospital donde ella había trabajado. Karen no esperaba gratitud por todo esto, pero tampoco ser víctima de chantaje. Palabras de Karen. Melanie es una buena chica, y estoy muy orgullosa de cómo se esforzó para mejorar su vida. Pero no hacemos otra cosa que pelear a causa del dinero. Cuando se casó con Pete, querían comprar una casa y me pidieron un préstamo para pagar el enganche. Usted sabe que la pensión de una enfermera no es muy alta. Me habría encantado poder ayudarlos, pero no tenía los ahorros necesarios, a no ser que recurriera a un adelanto de mi fondo de jubilación, lo cual temía hacer ya que es todo lo que tengo para mi futuro. Pero el comentario de Mel era: ¿por qué quiere mi madre tener dinero mientras que yo tengo que estar sin nada? Ella quería su casa a toda costa. Lo que me preocupaba es que todavía no estaba por completo recuperada de su tratamiento de alcoholismo. De modo que cada vez que discutíamos, la amenaza es que si no soy considerado con ella, es posible que vuelva a recaer en la bebida. La amenaza.
Si no me tratas como yo quiero, voy a volver a beber. Siento que no me queda otra opción que ayudarla a comprarse esa casa. Ahora dice la autora. La afirmación de Karen de que no tiene opciones es algo que oigo a menudo en las víctimas de chantaje y refleja la sensación de sacrificio en que esas personas se hunden. Karen en realidad tenía varias opciones, pero debería ocuparse de sí misma para poder llegar a notarlas y aplicarlas. La amenaza de Melanie de volver a beber era un cuchillo que a Karen se le clavaba directamente al corazón, y tal como le demostré, se trataba de una táctica muy agresiva y fuerte, que no coincidía con la descripción que hacía de su hija, cuando la tildaba de débil, lo cual muchos autocastigadores utilizan como camuflaje. El extremo del autocastigo. La amenaza más extrema que suelen pronunciar los autocastigadores es aterradora. La sugerencia de que se van a quitar la vida. Esta amenaza, que nunca debe ser tomada a la ligera, puede ser utilizada con frecuencia por un autocastigador cuando éste descubre que con ello obtiene los resultados buscados. Pero nuestro temor más profundo es que al cabo de años de oír gritar al pastorcito mentiroso, el lobo, lleguemos a casa un día y nos encontremos en el mejor de los casos con los paramédicos tratando de salvarle la vida. Ed es una artista plástica joven y atractiva, y que vive con Elliot, un reconocido pintor de 40 y tantos años. Al principio su relación fue muy estable e intensa, pero cuando ella se fue a vivir con él, lo que parecía romántica devoción se convirtió en una asfixiante dependencia. Ed había observado los cambios de estado de ánimo de Elliot desde el momento en que comenzaron a salir, pero siempre lo había atribuido a su sensible temperamento artístico, y no estaba en absoluto preparada para manejar sus recurrentes depresiones y lo que le parecía ser una adicción a somníferos. Su relación se fue tornando más y más distante. Hace ya un tiempo que la atracción sexual ha desaparecido, al igual que cualquier tipo de intimidad afectiva. Ed trabajaba como asistente de Lee y depende económicamente de él, quien se opone por completo a que ella intente siquiera asumir su propia carrera artística. Hasta insiste en que cuando ella exhibe su obra, la tiene que exponer junto a la de él. Palabras de Ed. Al final me di cuenta de que tenía que dejar a Elliot si quería formar mi propia vida y rehacer una carrera artística. Pero cada vez que lo intento, Elliot amenaza con ingerir sobredosis de somníferos. La primera vez casi me da risa, cuando dije que quería asistir a un taller de dibujo. Elliot me contesté, si lo haces me muero. Como le encanta hacer escenas y dramatizar las situaciones, pensé que estaba bromeando. Pero todo el tiempo está diciendo cosas como, no puedo vivir sin ti, y si me dejas no puedo prometer que vaya a seguir adelante por mí mismo. Sus comentarios han dejado de resultarme graciosos. Por el contrario, me aterra. Por una parte siento amor y lo comprendo por todo lo que sufre. Al mismo tiempo me siento furiosa, porque me pone en una situación como esta. Lo único que yo quería hacer era asistir a un curso de dibujo. Ahora dice la autora. En una actitud que es característica de este tipo de chantaje, las amenazas de Elliot apelan al firme sentido de responsabilidad de Ed. Ha sido tan bueno conmigo. No tengo fuerzas para dejarlo. Si en verdad le pasara algo, nunca me lo perdonaría, dijo Ed, y agregó con absoluta convicción, me moriría de culpa. La mayoría de los autocastigadores no reaccionan como él, a pesar de que el autocastigo puede llegar hasta ese nivel, como le dije enfáticamente a Ed. Permanecer al lado de alguien no es ninguna garantía de que lo salve. En la última instancia, la decisión de asumir una actitud autodestructiva es de la otra persona y no de quien está a su lado. No cabe duda de que se puede ayudar a una persona con tendencias suicidas a que busque apoyo, pero si usted se queda a su lado porque siente que es su obligación proteger al otro de sus propias actitudes, lo estimula a que,
cada vez que quiera incrementar el control sobre usted. Recurra a esa forma de chantaje emocional. La víctima. La imagen de la víctima está marcada en nuestra cultura por medio de una imagen familiar. Una mujer con gesto agrio, sentada en su departamento en penumbras, a la espera de que alguno de sus hijos la llame. ¿Cómo estoy?, dice cuando el teléfono finalmente suena. Me preguntas cómo estoy. No me llamas, no me visitas, te has olvidado de tu propia madre. Si por ti fuera, podría abrir la llave de gas y no te importaría. Las víctimas asumen la posición de que si se sienten desdichados, enfermos, disgustados o simplemente desafortunados, existe una sola solución: que le demos lo que ellos quieren, aun cuando no nos hayan dicho qué es lo que quieren. No amenazan con hacerse daño o con dañarnos a nosotros. Solo nos informan de una manera explícita: si no haces lo que yo quiero, voy a sufrir y mi sufrimiento será culpa tuya. Esta última parte de la acusación, será culpa tuya, a menudo no se expresa verbalmente, pero, como veremos, puede tener un efecto mágico sobre la conciencia de quien está a merced de una víctima. Una actuación con maestría. La sufrida víctima está preocupada con su propio malestar e interpretará casi siempre nuestra incapacidad de adivinar sus pensamientos como una prueba de que ella no nos importa lo suficiente. Según estas personas, si uno realmente las amara, será capaz de darse cuenta de qué es lo que les preocupa, sin necesidad de que digan nada. El juego en el que han alcanzado gran maestría se llama Adivina lo que me has hecho. Deprimida, muda y con frecuencia con los ojos llenos de lágrimas, las sufridas víctimas se distanciarán de nosotros si no consiguen lo que quieren, pero sin darnos los motivos de su actitud, nos dirán que quieren, cuando tengan ganas y después de dejarnos durante horas y hasta semanas preocupados y angustiados. Mi paciente Patty, una empleada de gobierno de 43 años, me contó que cada vez que expresaba su desacuerdo con Joe, su esposo, con gesto dramático se metía en la cama. Palabras de Patty. Casi nunca sale de su encierro para decirme que quiere, y en las raras ocasiones en que lo hace, en cuanto yo expreso algún tipo de desacuerdo, se muestra triste y abatido. Sale a caminar con una expresión triste y de dolor en su mirada. Solíamos tener esos desacuerdos tácitos cuando su madre venía a visitarnos, por lo general en el momento más inoportuno posible. Dejé de pelear contra eso porque me sentía culpable al ver que Joy tan triste. En esos casos tiene un comportamiento típico. Lanza un suspiro exageradamente hondo y cuando le pregunto qué le pasa me contesta con una mirada triste: nada. Entonces tengo que tratar de adivinar qué error he cometido esta vez. Me siento junto a él en la cama y le digo que lamento mucho si hice algo que lo lastimó, pero que por lo menos me diga qué fue. Y con suerte, al cabo de una hora, obtengo la respuesta. En cierta oportunidad yo le había dicho que no creía que pudiéramos darnos el lujo de comprar la nueva computadora que él tanto quería. ¿Cómo podía ser yo tan insensible y tan mezquina? Así que por supuesto le dije que se quedara tranquilo, que la comprara. Y oh sorpresa, su estado de ánimo cambió de inmediato. Ahora dice la autora: Joe no se sentía capaz de sentarse y hablar de frente con Patty sobre el tema de la computadora. Entonces enfatizó su actitud de otra manera. Utilizó todos sus recursos interpretativos para transmitirle su mensaje de actitud, que la actitud de ella le había enfadado. Lo hacía sentir enfermo y lo había dado dolor de cabeza. Estaba abrumado de depresión a causa de lo mala que ella había sido con él. Este tipo de chantajista se mira en el espejo y ve a una pobre víctima. Rara vez asume la responsabilidad de aclararles una situación o de pedir lo que quiere. A primera vista, las víctimas pueden parecer débiles y sumisas,
pero en realidad son unos tiranos pasivos y silenciosos. Si bien no gritan ni hacen escenas, su comportamiento duele, nos intriga y enfurece. La víctima de las circunstancias. No todos los que sufren lo hacen en silencio. Algunas de esas víctimas comparten elocuentemente sus penas con nosotros y, al igual que sus primos silenciosos, esperan que seamos nosotros quienes les solucionemos los problemas. Si ellos están tristes y abatidos es porque nosotros no le damos algo vital para su felicidad. Mi paciente Zoe tiene 57 años y es gerente de cuentas en una importante agencia publicitaria. Muy atractiva, se muestra confiada y segura de sí misma. Fue a consultarme a causa de un problema con una colega de trabajo. Palabras de Zoe. Tess es la más joven de nuestro equipo y se olvida de que la mayoría de nosotros nos llevó años hacer todo tipo de trabajos y pagar nuestro derecho de piso para lograr lo que tenemos. Cree que puede llegar casi 15 años menos de experiencia y hacerse cargo de las tareas más importantes. Traté de explicarle cuál era la situación, pero la chica es muy impaciente. Luego empezó a tener problemas con nuestro jefe y le encontró una fijación paranoica de que perdería su trabajo. Todos los días iba a mi oficina y casi sin tomar aliento me recitaba la lista de todo lo que había sido mal aquel día. Por ejemplo, decía que Dale, uno de los socios, no la soportaba. No había podido ubicar a un importante cliente y sospechaba que la estaba eludiendo. Que su computadora dejó de funcionar. Y además que su perro se había comido el trabajo que había hecho en su casa. A veces era capaz de percibir lo graciosa que era toda su enumeración de infortunios, pero siempre vivía acosada por la inseguridad. Tess me dice que está tan deprimida que casi no puede levantarse de la cama por las mañanas. Empezó a fumar como loca y parece que está perdiendo peso. Traté de transmitirle cierta seguridad y pensé que estaba teniendo éxito, pero comprobé que las cosas han tomado un giro que me hace sentir realmente incómoda. Tess comenzó a presionarme para que le incluyera en mi equipo para llevar adelante un proyecto nuevo y muy importante. Me van a despedir si no lo haces, me dijo. Dale me odia, pero confía plenamente en ti, y si tú me ayudarás a cambiar mi imagen frente a él, todo cambiaría. Todos los días tenía que escuchar el mismo ruego. Me van a despedir si tú no me haces ese pequeño favor, y estoy tan preocupada y atormentada. Tienes que ayudarme. La verdad es que no creo que tenga la capacidad suficiente como para trabajar con nosotros en este proyecto, pero de todos modos la incluí, porque me pareció muy egoísta no hacerlo. La verdad es que creo que me manipuló, me convenció de que era verdad que yo era la única que la podía salvar de una grave depresión. En realidad, sus problemas laborales no tenían nada que ver con su actitud. Ahora estoy muy preocupada porque tengo que exigirle más al resto del equipo, ya que de hecho no falta una persona, puesto que Tess no puede cumplir con su parte del trabajo. Cuando le dije que la incorporaría en el equipo, me sentí como un generoso mentor, pero ahora simplemente me siento utilizada. No la vas a poder creer, pero me pide que le asigne más responsabilidades a pesar de que no puede ni siquiera con las que tiene en el momento. Quisiera ayudarla, en cierta forma me reflejó en ella cuando yo era joven, pero la situación se me está yendo de las manos. Si no pongo freno terminará por dañar mi propia reputación. Ahora dice el autor. Las víctimas como Tess nos cuentan cómo todo les sale mal y cómo el destino se ha confabulado para perjudicarlas. Su tema preferido parecía ser el viejo blues, cuya letra dice: si no fuera por mi mala suerte, no tendría suerte de ninguna clase. Todo lo que necesita es una pequeña oportunidad para que las cosas se reviertan. Suelen tener un cierto encanto humilde que resulta atractivo, por supuesto. Nos hacen saber que si no se les da o le damos una oportunidad fracasarán. Y ese fracaso que pueden descubrir hasta en el
más mínimo detalle será única y exclusivamente culpa nuestra. Saben muy bien cómo activar nuestro instinto salvador y protector. El problema es que si le damos esa sola oportunidad que nos piden, van a volver para que la ayudemos una y otra vez. Convertirse en protector de una víctima es una labor de tiempo completo y no un simple operativo de emergencia. El chantajista seductor. El seductor es el chantajista más sutil. Nos alienta y promete amor, o dinero, o una promoción en nuestra carrera laboral. La proverbial zanahoria atada al extremo de un palo. Y luego aclaran que, a no ser que nos comportemos como ellos quieren, no obtendremos el premio prometido. La recompensa parece muy tentadora, pero en cuanto creemos que la estamos por alcanzar, se esfuma. Nuestro deseo por obtener lo que nos promete puede ser tan intenso que solemos soportar una y otra vez episodios de recompensas olvidadas y nunca concretadas, antes de darnos cuenta de que somos víctimas de un chantaje emocional. Cierto día, durante el almuerzo, mi amiga Julie me contó de su encuentro con un seductor, el novio con el que estaba tan entusiasmado. Según me había comentado la última vez que nos vimos, Alex, un acaudalado empresario, 2 veces divorciado, hacía 7 meses que salía con Julie, quien aspira a hacer carrera como autora de guiones cinematográficos. Cuando se conocieron, Julie dirigía su propia empresa pequeña de redacción desde su casa. Por las noches se dedicaba a escribir guiones. Tus guiones son excelentes, le había dicho Alex, y según ella continuamente la estimulaba. Palabras de Julia. Me dijo que tenía algunos amigos productores cinematográficos y que siempre buscaban, según el trabajo inteligente como el mío. Se suponía que algún fin de semana él organizaría una reunión en la cual aprovecharía la oportunidad para presentarme con ellos. Y yo estaba trabajando mucho en mis guiones y la posibilidad que me ofrecía me pareció maravillosa. Pero el anzuelo tras la carnada no tardó en aparecer. No invites a ninguno de esos amigos bohemios tuyos, me dijo. Creo que para lo único que te sirven es para frenar tu carrera. Ahora dice la autora. Cuando Lugilia se negó a excluir a sus amigos, no hubo reunión con las influyentes relaciones de Alex, aunque sí más promesas. Le hacía costosos regalos como por ejemplo una nueva computadora para reemplazar a su vieja PC y una persona que le ayudara durante el día a cuidar a su hijo Trevor de 7 años. Pero cada uno de esos gestos iba acompañado de un nuevo aro, a través del cual Julie debía saltar. Alex podría abrirle más puertas si ella le ayudaba a organizar más eventos sociales en su casa. Después de todo, no era tan grave. Si en lugar de escribir por las noches dedicaba ese tiempo a actuar como anfitriona con él. Además, era su propio bien. Apegada a Alex y lo bastante ambiciosa como para ansiar lo que le prometía, Juliet trataba de cumplir con lo que él le pedía hasta que apareció el último obstáculo que debía superar. Dice Juliet. Alex me dijo que había estado pensando cuánto mejorarían las cosas si Trevor se iba a vivir con su padre, aunque fuera en forma temporal. Yo tendría más tiempo para escribir y me podría concentrar en mi carrera. Solo sería transitorio, me dijo, y me señaló que no podía dedicarme a mi función de madre cuando estaba tan cerca de hacer una brillante carrera. Dice la autora, esta propuesta hizo que Julie finalmente reaccionara y cortara con Alex. Resultaba imposible ya no reconocer lo que esa relación era en realidad, una interminable serie de pruebas y exigencias. Como buen seductor, Alex ofrecía generosos regalos y grandes promesas, pero siempre acompañándola de condiciones. Te voy a ayudar, sí. Abrir el camino para tu carrera, sí. Por último, Juliet terminó dándose cuenta de que esas pruebas y condiciones no terminarían jamás. Cada vez que estaba cerca de terminar con los obstáculos, Alex se volvía a poner más, o le volvía a poner más. El seductor nunca entrega nada con generoso desinterés. Cada uno de los continuos obsequios que ofrece está sujeto a un sinfín de condiciones.
El precio de la aceptación. A veces los chantajistas sectores ofrecen cosas menos tangibles que las recompensas materiales con que Alex tentaba a Julia. Muchos comercian con réditos emocionales, castillos en el aire llenos de amor, aceptación, intimidad familiar y heridas que se cierran mágicamente. La admisión a esa hermosa fantasía solo tiene un precio: dar al chantajista seductor lo que nos pide. Jan, una de mis pacientes, es una atractiva mujer de negocios de 50 y tantos años, divorciada hace 8 y madre de 2 hijos adultos. Estableció una próspera joyería y ahora goza de las recompensas de su duro trabajo y creatividad, pero su relación con su hermana es para ella motivo de gran dolor. Palabras de Jan. Mi hermana Carol y yo tenemos desde siempre una relación bastante conflictiva. Nuestros padres fomentaron mucha competitividad entre nosotros, a causa de sus favoritismos. Yo era la preferida de mi madre y mi hermana la de mi padre, pero era papá quien manejaba el dinero. Conmigo era avaro, mientras que con Carol era mucho más indulgente. Ella además sabía cómo manejarlo. Él era muy autoritario y no soportaba que alguien lo enfrentara y contradijera. No fijaba normas absurdas en relación a nuestras salidas y a los horarios para volver a casa, y yo vivía de pleito con él. Esto no ocurría con Carol, ya que desempeñaba el papel de hija obediente y gracias a esa actitud obtenía generosas recompensas. Cuando cumplió 16 años, papá le regaló un Jaguar. Además le pagaban viajes a Europa, asistía a los mejores colegios, en una palabra tenía todo. Lo que nunca aprendió fue a ser autosuficiente, mientras que yo desde muy joven aprendí que si quería tener algo, me lo tenía que ganar por mí mismo. Cuando falleció mi padre, siguió manipulándonos con su favoritismo, aún desde la tumba. Dejó la mayor parte de su dinero a Carol, mientras que a mí me lo legó, me legó prácticamente nada. Me sentía muy dolida cuando Carol se negó a compartir, aunque fuera solo una mínima parte de su herencia conmigo, y la poca relación que teníamos terminó por deteriorarse por completo. Nos veíamos cada vez menos hasta que por último dejamos de tratarnos. La cruda verdad es que Carol y yo no nos queremos tanto. Hace un mes y en forma totalmente inesperada, Carol me llamó por teléfono. Llorando me pidió que le prestara $1000 para poder comprar comida para su familia. Su marido es un desastre total en lo que se refiere a hacer negocios y manejar el dinero. Había perdido todo lo que tenía en inversiones saldadas. Carol empeñó sus joyas y pidieron dinero prestado a mi madre para evitar que les embargaran la casa. En fin, era una situación desesperada. Sin embargo, no cambiaron para nada su estilo de vida. Tienen una valiosa colección de obras de arte e incluso un Ferrari. Cuando Carol vio que yo me resistía a su favor, apeló a todos los recursos. No tengo a otra persona a quien recurrir. Ya no sé qué hacer. Pensé que en caso de apuro la familia siempre te da una mano. De pronto yo era otra vez parte de la familia. Ahora dice la autora. Al principio, Carol asumió el rol característico de la víctima al contarle a Jan cuán dramáticos eran sus problemas y que de ella dependía resolverlos. Cuando comprobó que Jan se negaba a acceder a su pedido, cambió de táctica y sacó a relucir una promesa muy especial. Palabras de Jan. De pronto su voz se volvió tierna y cariñosa y me dijo: estuve pensando que sería muy agradable si vinieras a cenar de vez en cuando con nosotros, y si pasáramos las fiestas de fin de año juntas. Sería como en los viejos tiempos. Me tentó con lo que era una de mis fantasías preferidas, la familia alegremente reunidas en una mesa navideña. Mamá está sola y yo tampoco estoy en pareja. Carol es la que tiene su familia completa, un marido e hijos adolescentes. Cuando llegan las fiestas de fin de año siempre me pongo un tanto melancólica, pensando en lo distanciados que estamos todos en nuestra familia. Racionalmente sé que tengo amigos a quienes me une una relación mucho más estrecha
que con los parientes, pero cuando se encienden las luces de Navidad en las calles, me entra esa nostalgia para la familia feliz. En realidad sé que nunca lo fuimos y que nunca lo seremos, pero en el fondo de mi corazón daría cualquier cosa por lograrlo. Tengo que admitir que la invitación de Carol me resultó bastante seductora y sostuve una gran lucha interna para poder decidir qué debería hacer. Ahora dice la autora, tal como Carol lo planteaba, la admisión en el seno de su familia se habría podido lograr con solo $1000, una suma insignificante para algo de tanto valor para Jan. Pero por supuesto, el precio de Jan habría tenido que pagar si cedía las presiones de su hermana habría sido mucho más elevado. Habría tenido que violar su propia integridad ayudando a Carol a fomentar su esquema de gastos irreflexivos y de responsabilidad financiera. Además, habría tenido que confiar en alguien que históricamente no había hecho sino decepcionarlo. Sin embargo, la atención que Jan sentía era muy real. La fantasía de la familia feliz prometida por Carol resultaba muy difícil de resistir. Una familia sólida y unida es algo con la que todos soñamos y además algo de lo que muchos carecemos. El deseo es intenso y la posibilidad de concretarlo tiene la fuerza de atracción de un imán. Con todo, al final puede hacer entender a Jan que si a esta altura de su vida no tenía el tipo de familia que lo había soñado, lo más probable era que tampoco la tuviera en el futuro. Carol le había pintado un cuadro familiar perfecto pero irreal. Es imposible con solo extender un cheque por $1000 o 1.000.000 o 10 millones, comprar el afecto y unión familiar, por más que el chantajista afirme lo contrario. Todos los elementos que influían en Jan, su culpa, la tentación de ser exitosa de la familia y la atractiva promesa de la unión familiar con que Carol trataba de convencerla, tocaban un punto profundamente vulnerable en ella. Pero como veremos, su experiencia con ese impactante tipo de chantaje emocional fue el punto de inflexión que le permitió encontrar la capacidad de resistir a esa forma de manipulación coercitiva. Lo necesario para lograr que funcione. No existen límites claramente demarcados entre los distintos estilos de chantaje, y como hemos visto, muchos chantajistas los cambian, combinan o utilizan más de uno. Pueden seguir la táctica de Carol, quien después de presentarse como víctima ofrece la seductora fantasía de una familia distanciada que puede unirse como por arte de magia siempre y cuando. Cada estilo de chantaje emocional atenta contra el bienestar de quien es su víctima. Es muy fácil someterse a la voluntad del castigador, cuyas tácticas son a primera vista las más destructivas. Pero no se deben olvidar ni por un momento los efectos dañinos de los estilos de chantaje más silenciosos, que actúan más como termitas que como tornados. Tanto el silencio como las amenazas expresadas a viva voz pueden terminar por destruir nuestra casa. En la mayoría de los casos, los chantajistas emocionales no son malvados. Como veremos, rara vez están impulsados por deliberada maldad, sino por sus propios demonios interiores. Canalizaremos en el capítulo 5, dado que por lo general se trata de personas que ocupan un lugar importante en nuestra vida, personas a las que deseamos seguir considerando queribles, protectoras y amigas. Reconocer de pronto que nos están chantajeando emocionalmente puede resultar muy doloroso. No resulta para nada sencillo analizar con espíritu crítico un comportamiento que quizá durante mucho tiempo hemos tratado de disculpar y justificar o ignorar, y ver de qué manera nos afecta, pero constituye un paso fundamental si queremos restituir solidez y claridad en una relación perturbada. Fin del capítulo.